Angustia y tigres de papel. Bueno, el título hace referencia a una expresión usada en la política, sobre todo por Mao Zedong, cuando quería referirse al imperio estadounidense y le degradó diciendo en realidad no son tan fuertes, son unos tigres de papel. Es una terminología al uso, está rescatada después por Jacques Lacan en un seminario en donde dice, frente a la angustia, el sujeto no tiene otro recurso a su mano que fabricarse un tigre de papel. Bueno, ese es el motivo del título. Bueno, es verdad que está más de moda, efectivamente, el libro La ansiedad que no cesa hace referencia a esto, está más de moda, está más de nuestra actualidad y escuchamos más en la clínica el término ansiedad que el término angustia. El término angustia tiene una tradición noble en la psicopatología clásica y tiene una gran tradición también en el psicoanálisis. Pero ha quedado degradado bajo el epígrafe ansiedad y las fronteras y los límites y el concepto de uno y de otro a veces bailan. La ansiedad, podríamos decir, es el envoltorio de la angustia, es decir, aquello que rodea al síntoma de la angustia. Cuando rascamos aparece la angustia. Para nuestra época es el síntoma princeps, hablamos de, o por lo menos yo creo que lo podemos considerar como una epidemia, pero es verdad que para nosotros es más interesante abordar el asunto de la ansiedad, más allá de que cuando hablemos al gran público, pero entre nosotros en la clínica es más interesante ahondar en el término de angustia y conocer sus límites, ver un poco de qué va. Un poco eso es lo que me quiero referir hoy. Bueno, como la mesa tiene por título de la angustia de hoy y de siempre, habría que pensar si hay elementos de la angustia que nos hacen pensar que siempre han existido y cuál sería la coloración que hoy tiene la angustia. Espero que mis compañeros de la mesa también a lo mejor hacen mención de esto, no lo sé. Pero yo he pensado que para poder decir qué es, o a mi juicio, qué es lo que hoy predomina como más actual en relación a la angustia, creo que podemos utilizar el término incertidumbre. La palabra incertidumbre siempre nos evoca la angustia. Incertidumbre siempre ha habido y entonces un término o una idea más actual para saber que estamos ante la angustia de ahora sería la elección. Nuestra época la podemos definir entonces como una época quizás donde nunca ha habido tantas posibilidades de elegir. Podemos elegir constantemente, de hecho se puede uno pasar la vida eligiendo y no viviéndola. E incluso algunos pueden optar ante esta catástrofe de tener que elegir constantemente, elegir, no elegir. Las elecciones pueden ir desde elegir el sexo de los hijos, elegir el color de los ojos de los hijos, hasta las 1000 posibilidades de elegir optativas los niños desde los 12-13 años. Tenemos a Stephen Zweig siempre a recurso para hablar de esto cuando en su libro El mundo de ayer explicaba precisamente que en el mundo de ayer no hacía falta elegir tanto. Las elecciones ya venían dadas por la cuna. Si uno había nacido en esa adscripción a determinada clase social, debería de elegir pareja dentro de esa clase social. Si tenía una profesión, su padre y su abuelo iba a seguir teniendo esa profesión él. Si vivía en determinado pueblo, sabía que iba a vivir toda su vida en ese pueblo. Esto hoy no es nuestro momento. Todo el rato podemos elegir dónde vivimos,
Podemos elegir nuestras parejas constantemente. De hecho, es un fenómeno de nuestra época, elegir constantemente pareja para ser siempre el desconocido de la siguiente, elegir ciudad y trabajo también para lo mismo. Es decir, todas esas elecciones en realidad angustian de una manera decisiva, lo sabemos muy bien, por lo que vemos siempre en la clínica como lo que llamamos el mal de amores, por estas cuestiones de la elección que se ha hecho. En cualquier caso, se sabe que elegir significa perder, y sería otra de las coloraciones de nuestra época el no querer perder o no saber perder. ¿Pero qué es una vida si no se sabe perder, precisamente, ¿no? En la angustia nos encontramos con que aparece la entrada del objeto que angustia. Lo sabemos muy bien en el momento del ataque de pánico, cuando nos lo relatan nuestros pacientes, porque vivimos en un palacio de espejos, donde tenemos muy claras las rutinas de cada día, las cosas que hacemos todos los días, las personas con quienes compartimos nuestra vida, y tendremos a llevar esa vida rutinizada. Pues muy bien, en el momento en que algo aparece como contingencia, cuando aparece el acontecimiento imprevisto, cuando aparece la sorpresa y algo viene a romper la cotidianidad y la calma, esa es la llegada del objeto angustiante. Hay que saber que cuando aparece el objeto angustiante tenemos la idea de que es un objeto que puede ser nombrado, pero precisamente su característica es que no tiene un nombre. Es por eso que ya en la tradición filosófica, remontándonos a Kierkegaard, él decía que angustia es angustia de nada. Y es angustia de nada porque es algo que no engaña. Es decir, no tiene que ver con lo simbólico, no tiene que ver con la cultura, con el lenguaje, con palabras, tiene que ver con algo innombrable, algo que no tiene representación, algo que procede de lo real. Es así como aparece en la vida, en el momento en que alguien relata su primer ataque de ansiedad, su primer ataque de angustia, su primer ataque de pánico. Algo emerge cuando había una paz, una tranquilidad, un silencio. Ya Freud decía en Lo siniestro que los tres elementos de siempre que angustian eran la soledad, el silencio y la oscuridad. Realmente casi siempre se dan estas tres connotaciones cuando aparece el objeto angustiante. Hay una idea de Lacan muy interesante sobre el afecto de la angustia, que dice que es el afecto único, no hay más, es el único afecto. Bien, hay que saber también que cuando hablamos del objeto angustiante, el objeto angustiante, aunque viene de afuera, enlaza con algo interior, es decir, despierta algo en el interior del cuerpo. Es por eso que tiene esa connotación parecida al amor. Es lo mismo, como bien se dice, nuestro cuerpo no nos pertenece, pertenece a aquel que es capaz de despertarle. Y el enamorado sabe que está irremediablemente perdido cuando se acerca a alguien y le enamora. Algo se despierta en él y no puede pararlo. En la angustia sería otro tanto de lo mismo, como nos relata siempre el sujeto angustiado. Hay un despertar, por lo tanto. Bueno, pues ante este despertar es cuando tenemos que ver de qué manera podemos encontrar un recurso ante esa llegada sorpresiva que es el objeto angustiante. Y ese es el recurso del tigre de papel. Es por eso que también se puede decir que, como en la fobia del hombre de los lobos, era una imagen de un álbum donde el hombre de los lobos, Sergei Pangev, ve un lobo, y simplemente un lobo. Y es el recurso que hace el pequeño Hans, el caso Juanito, que es la jirafa que le angustiaba, bajo la fórmula del caballo después de la jirafa. La jirafa puede dibujarla en un papel, ese es el tigre de papel, arrugarla y ponerse encima de ella. De esa manera puede dominarla. Hay una indicación clínica que me parece que es la más valiosa para desangustiar. Nosotros hablamos siempre de que nunca hay que desculpabilizar, puesto que si alguien se siente culpable es por las mejores razones y no hay que despistarle de esa tarea. Pero si alguien se siente angustiado, sabemos que hay que operar rápidamente y hay que desangustiar. Bien, la única indicación clínica interesante de las que he conocido sería la de que el clínico abandone por un instante su posición de objeto y se coloque en la posición de sujeto. Colocarse en la posición de objeto es
entrar en el silencio mortal o cadaverizar su posición o no decir nada, etcétera. Esa es una posición de objeto que es muy interesante en la cura analítica, pero no es la posición más indicada para desangustiar rápidamente. La posición más correcta es hacer algo, lo que fuere, cualquier ardiz, inventar algo, hablar, conducir. Creo que las jornadas tienen esta función también. La clínica del hacer y el no hacer sería cómo hacer, no hacer o dejar hacer. Sería esa indicación de poder dejar hacer, pero hay algo que el clínico tiene que hacer. Tiene un margen de maniobra en la cura desde el primer instante cuando está ante el sujeto angustiado. Es la única indicación que quería hacer. Sabemos también que hay una figura que angustia bastante, la he trabajado en el libro, que es la figura del doble. Es una figura, me ha llamado mucho la atención el libro que acaba de salir en castellano de Raymond Roussel. Hay un trabajo buenísimo, muy concienzudo, de Michel Foucault sobre este autor, referenciado además por Pierre Janet, el psicólogo, que le trata y habla de él, le pone un nombre distinto, le llama Martial, y lo trabaja en su libro De la angustia al éxtasis. Y es muy interesante porque Raymond Roussel escribe un libro en unos meses, una novela en verso, hablando del doble, de la figura del doble, y justo cuando finaliza el libro sale a la calle esperando que todo el mundo le reconozca por haber escrito una novela en verso extraordinaria, por cierto, y al ver que nadie le reconoce, entonces entra en una crisis extraordinaria que Janet describe como una depresión y una melancolía. Bueno, la figura del doble, la podemos decir, en nuestra época tendría la figura del extranjero. Se ve ahí muy bien como el extranjero, el refugiado, el inmigrante, el otro, el diferente, es el elemento en la psicología social, en la sociología de nuestra época, que angustia, porque representaría el otro interior allá afuera. También el otro sexo es motivo siempre de angustia, por lo cual se veía muy bien en Kafka, por ejemplo, el escritor. Él nunca pudo contraer matrimonio y lo intentó varias veces, una especialmente, y él relata que cada vez que fijaba la fecha de boda empezaba unos síntomas de insomnio, el otro sexo como lugar de angustia. Tenemos los elementos que suelen propiciar siempre esto, aparte del doble, el extranjero y el otro sexo, que son la noche, el viaje. Es por eso que muchos ataques de ansiedad o primeros ataques de angustia se producen en el transcurso de un viaje, justamente allí donde el sujeto no puede tener el control de las cosas y donde, si a esto se acompaña que le falta la falta, ahí justamente encontramos el lugar de la angustia, precisamente cuando está en un viaje de avión, por ejemplo. También en el presagio es muy interesante esto, cuando a alguien le van a dar una noticia, en este momento se empieza un proceso de angustia y de incertidumbre. En nuestra época esta sería también otra coloración, la inmediatez de la comunicación, la mensajería instantánea, que evita la angustia, pero que paradójicamente no acaba nunca de arreglarla, y se ve que el trasfondo de todos estos significantes que tienen en común la figura de la muerte, como algo que claramente es lo que viene a angustiarnos. Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo, pero creo que voy regular, ¿no? Bien. Muy bien. Voy a dejar hablar más a mis compañeros. Tenemos también como soluciones entonces a estas cuestiones de la angustia y de la ansiedad elementos muy interesantes. Por ejemplo, el manejo del tiempo. Tenemos 3 manejos del tiempo para evitar el encuentro con la angustia. El manejo del tiempo princeps en el sujeto obsesivo, en el sujeto histérico y en la psicosis. En el sujeto obsesivo es claro, el manejo del tiempo se puede definir como que él siempre anticipa demasiado tarde. Es decir, ama la postergación
por las mejores razones de no encontrarse con esa fórmula que le puede hacer perder o elegir algo. En el sujeto histérico es evidente que todo es demasiado pronto y que todo puede esperar un poquito, las cosas hay que pensarlas un poco mejor, siempre te dice el sujeto histérico. Y por otra parte, en el sujeto psicótico el tiempo vive bajo la fórmula de ser un tiempo congelado. Es también lo que dice Kafka, por cierto, cuando dice que un libro debe de ser como un hacha que penetre en el mar helado que tenemos dentro de nosotros. Él estaba congelado entonces. Bueno, con esto creo que hago una primera entrada a la mesa, si te parece, Sara, refiriéndonos a esta cuestión de la angustia, de tal manera que podamos abordarla en la clínica de una manera que permita al sujeto que se angustia y que se angustia además de una manera definitiva en nuestra época, si es el caso de la psicosis, podamos hacer movimientos que le permitan desangustiarse. Bueno, por último, quería decir también que es muy importante aceptar la cuestión del deseo del otro, la angustia como signo del deseo del otro. Es decir, es como si el otro apareciera siempre como alguien inquietante, como alguien que no se sabe muy bien lo que quiere. Es por eso que la indicación clínica de participar más en los primeros momentos para aclarar cuál es el auténtico deseo del que va a escuchar luego como un objeto durante mucho tiempo puede propiciar porque se trata de poner sobre la mesa justamente eso, que el deseo va en esa dirección. El deseo del otro sería también el ejemplo de la mantis religiosa. El otro viene cual mantis religiosa y no se sabe qué va a hacerme. No se sabe exactamente qué quiere de mí. No solo está con la boca abierta faltante, sino que va a llenar algo de lo que le falta conmigo. Es por eso que eso siempre genera todo este montón de angustia y es por eso que es muy importante que nosotros como clínicos, pienso, podamos participar de esa operación de tranquilizar de esa manera, poniendo sobre la mesa cuál es nuestro deseo desde el primer minuto. Muchas gracias.